Naces en una familia que gobierna a los demás a través de la espada, pero para tu desgracia naciste con una maldición que te impide tener talento con la esgrima. Pero un Dios se apiada de ti y decide ayudarte, pero antes de que triunfes te quitan la vida y por cosas del destino vuelves a cuando eras un bebé. ¿Buscarías venganza de esa familia que te desterró y la que te quitó la vida? Esta es la historia de Jen Roncando, el bastardo de los Roncandel, que fue humillado por su propia familia por no poder talento, y cuando supo que su talento era la magia, fue asesinado por su propia familia, pero volvió y jura que hará pagar a todos los miembros de su familia y reinará sobre todos ellos. Esto es el hijo menor del maestro de la espada. La familia Roncandel, una familia que domina la mitad del mundo. En esta familia los miembros nacen con un talento impresionante y un físico fuera de lo común, dominan el mundo con una fuerza sin igual a través de combates, conquistas y controlando a los débiles. Esa es la descripción de esta familia, cuya familia nació él, Jen Roncandel, el hijo menor de la familia. En la ceremonia de espadas, eligió la espada del fundador de la familia, generando altas expectativas en él, algo que alegró al patriarca, y Jen quería un futuro lleno de éxitos y fama, pero en la vida nada es color de rosa. Jen, la persona que todos pensaban que se iba a convertir en el próximo jefe de familia, tenía cero talento con la espada. Cuando todos supieron esa desgracia, lo comenzaron a llamar la desgracia Roncandel, la peor escoria de los Roncandel, y en medio de su arduo entrenamiento, llegan unos hermanos preguntándole si seguirá blandiendo una estúpida espada de madera, si acaso perdió esa espada especial que había elegido cuando era niño, burlándose si no puede balancear a Varisa, algo que Jen no responde porque sabe que ellos tienen razón, y el hermano de cabello blanco se la acerca preguntándole por qué no le responde a sus hermanos, dándole una patada en el estómago, pero Jen no quiere problemas, así que solo va a agarrar su espada para seguir practicando, pero le pisan la mano, diciéndole que seguir así es algo inútil, y se siguen burlando del prota porque tiene escrita la teoría básica de esgrima, algo que le da gracia al otro hermano, y comienzan a romper la espada de madera mientras que Jen gritándole les pide que no hicieran eso, pero delante de su vista rompen su cuaderno y la espada, diciéndole que alguien que es tan inútil no debería tener esperanza, pero Jen les dice que no tenían que hacer eso. Pero ese comentario empeora su situación porque lo agarran del cabello diciendo que todo lo que hacen ellos es por su bien, que vea la realidad de las cosas. Se nos cuenta que ese acoso era normal para él, debido a su patética falta de talento, pero Jen se dice a sí mismo que eso no le importa, pensando que el trabajo duro puede vencer al talento, si sigue trabajando duro todos los días. Eventualmente su familia lo va a reconocer como un miembro valioso. Pero eso solo eran fantasías de un hombre frustrado por su vida, porque lo que pasó fue que su propia familia lo desterró para que no trajera vergüenza a los Roncandel, pero le tuvieron compasión debido a sus años de entrenamiento, no lo mataron por eso. A la edad de 25 años, desterrado de su propia familia, comenzó a vagar sin rumbo fijo, y en ese largo viaje conoció a su maestra. Ella lo hizo dar cuenta que sí poseía talento, y este era en la magia, algo que está prohibido en la familia Roncandel, y así pasaron 3 años. Mientras él escribía una fórmula mágica, siente un gran poder, una gran sombra lo envuelve y alguien comienza a hablarle, algo que sorprende a Jen, que enseguida le pregunta quién es, y este se presenta, diciendo que es Olderet, el maestro de todas las sombras, y enseguida le propone un contrato al protagonista. Con este contrato Jen podrá usar el poder de las sombras y negar cualquier maldición, y en ese momento, el dios de las sombras lo nota, ve a Jen que fue maldecido cuando era muy joven. Esa maldición era el causante de la falta de talento de Jen con la espada. El prota pregunta si le está hablando en serio, Solderet le responde que sí. La maldición que tiene Jen se llama Blood Illusion, ella suprime los talentos para la esgrima, una terrible maldición que no debe existir en la familia Roncandel. Y el dios de la sombra menciona que tal vez fue por eso que se sintió atraído por Jen, rompiendo la maldición, y le dice que a partir de ahora, ninguna maldición tendrá efecto en su cuerpo, diciéndole que ahora se convierta en un extraordinario espadachín mágico y que a partir de ahora, espera divertirse mientras ve la vida de Jen. El prota, volviendo en sí, agarra una espada y sale a probar si lo que dijo Solderet fue verdad, comenzando a balancear la espada, y esto lo emociona, porque el dios de las sombras tenía razón, notando que la espada ya no le pesa, pareciéndole que solo está moviendo los brazos, y mientras practicaba con la espada decide lanzar un hechizo también, dejándolo satisfecho por eso, diciendo que la peor escoria de los Roncandel ha dejado de existir, pero unos soldados lo estaban vigilando.
solo para que tiempo después veamos a Jin tirado en el suelo todo herido, con múltiples rocas encima de él. Y Jin no entiende el por qué su cuerpo está pesado y con sus últimos alientos pregunta si Solderet está allí o si otra persona lo puede ayudar, y se molesta con él mismo, llamándose inútil, porque fue atacado mientras dormía y ahora va a morir. Después de obtener el poder de Solderet, tener un gran talento para la magia, va a morir así, de una forma tan patética. Si así iba a terminar, ¿por qué se le dio esa oportunidad que lo llenó de esperanza? Y así cierra los ojos, pero inesperadamente los vuelve a abrir, notando a la familia Runcandel que lo está observando y mira un montón de espada, pensando que definitivamente él había muerto, y una mujer lo saca de sus pensamientos animándolo y lo llama joven maestro. Nota que es Gilly, preguntándose por qué ella está allí, pero enseguida se fija en una espada imponente, está esbariza y se pone en marcha a tocarla, diciendo que está otra vez en la ceremonia de selección, y es cuando entiende que ha vuelto al pasado, a cuando aún era un bebé de 1 año, y en ese momento toca la espada del fundador y enseguida comienza los murmullos de los espectadores y Jin diciéndose que en esta nueva oportunidad forjará un mejor camino. Y el patriarca, al ver esa elección del más joven, ordena que lo lleven al castillo de la tormenta. Pasan 6 años y vemos a un joven Jin que está tratando de alcanzar un libro, y según la regla de la familia tiene que pasar 10 años en ese castillo. Así que le quedan 3 años, pero todo eso aburre al prota. En eso escucha el grito de una mujer. Cuando Jin llega al lugar donde provino el ruido pregunta qué pasó y una de las sirvientas le informa que hay un pájaro muerto en su habitación y Jin deduce quiénes fueron los causantes de eso, y al lugar llegan 2 chicos burlándose de lo ocurrido y se lamentan porque la criada fue quien lo encontró primero. Este es de Tono Runcandel de 9 años y es el hijo número 11 de 13, el otro hermano es Aitona, con la misma edad y es el número 12, estos confiesan que lo pusieron en ese lugar como regalo para el más joven, preguntándole si le gustó su regalo y si va a llorar. Jin recuerda que esos 2 se van a convertir en grandes asesinos una vez que sean abanderados, y molesto se pregunta si unos niños estúpidos mataron a un animal inocente solamente para atormentarlo. Los hermanos comienzan a molestar a Jin, diciéndole que es molesto que no llorara y alguien que está destinado a ser el patriarca debería de pensar en ellos. Preguntándole a dónde dejó la espada y como no hay respuesta eso molesta a Aitona que enseguida se lanza a darle un puñetazo a Jin pero este le detiene el ataque y le ordena cerrar la boca para enseguida darle un puñetazo. A Aitona, le pregunta si de verdad va a pelear con él y pues sí, Jin comienza a darle una golpiza a los hermanos, diciendo que lo ha soportado todo hasta ahora, pero a partir de ese momento, será mejor que ninguno de ellos aparezca delante de la vista de él. Con todo el alboroto que hubo, llegó un guardia preguntando qué fue lo que pasó, notando algo raro que salía de las manos del joven maestro. Este guardia le pregunta qué pasó y Jin le responde que los hermanos estaban luchando, algo que el guardia duda pero Jin se pone serio y le vuelve a decir que esa es la verdad. Los gemelos se pelearon hasta queda agotados. El guardia lo acepta, pues después de todo es un niño Runcandel. Le informa a Jin que va a llevar a los gemelos a la enfermería, pero Jin le dice que hará eso después. Primero hay un lugar al que tienen que ir, ordenando a Kan, así se llama el guardia, a que lo siguiera. Estando en el patio, Jin entierra al ave, haciendo una tumba improvisada y deja a los gemelos debajo del árbol en medio de una fuerte lluvia. Kan le pregunta si va a dejar a sus hermanos allí, debido a que la tormenta se pondrá más fuerte pronto y Jin todo serio le dice que ellos deberán aprender y tomar conciencia de lo que acaban de hacer. Kan acepta lo que dijo el joven maestro, pero piensa que lo que vio hace un momento no fue aura, preguntándose si acaso era maná, diciendo que entonces eso no fue una simple pelea entre hermanos, así que con toda esa información deberá informar inmediatamente al patriarca, y le pide a un criado que le consiga un caballo. Jin ve cuando Kan ya tiene el caballo, pero eso ya lo sabía, que el guardia le iba a informar al patriarca sobre su poder diciendo que la función de Kan es ser el caballero guardián del castillo. También tiene la función de observador, diciendo que para Kan ese poder es magia, pero este es el poder de las sombras y gracias al contrato con Solderet, aún sigue teniendo ese poder en esa segunda oportunidad y la segunda función del contrato es su inmunidad a las maldiciones, así que la maldición Blood Illusion no tuvo efecto en él, y se dice que el mago Jin Runcandel ya no existe. A partir de ahora muchas cosas van a cambiar en comparación a su anterior vida. Preparándose para conocer a papá y en medio de un bosque, está Kan terminando de informarle lo sucedido al patriarca, algo que le parece interesante que el más joven haya vencido a los gemelos Tona y le pide a Kan que reúna a los abanderados, porque todos tienen que ver al más joven.
y así los 7 abanderados y 200 caballeros ya están reunidos, y los abanderados son los hermanos mayores de Jin, quienes comienzan a marchar hacia el castillo de la tormenta y quien va a la cabeza es su padre. Estando en la marcha Mary, una de las hermanas de Jin y es la séptima abanderada de los Roncandel, ella le pregunta a Difus si sabe algo de lo que está pasando. Difus cree que es debido a los hermanos Tona. Como ya le falta un año para que salgan del castillo de la tormenta van a ir a verlos y agrega que valdrá la pena ver al más pequeño. Algo que altera a la chica preguntándose el por qué y este le recuerda que el más joven fue quien eligió la espada del fundador, pero ella no cree que eso sea suficiente para ir al castillo y ellos creen que no hay manera de saber qué está pensando su padre. En medio de su conversación, Luna, la primera abanderada y la mayor entre los hermanos Roncandel, les dice que hagan silencio. Mary piensa que si Jin es tan útil para verlo nuevamente, en el castillo, Gilly mientras arreglaba la vestimenta de Jin le informa sobre la visita del patriarca, mientras que Jin piensa que tal vez Khan le habrá informado lo sucedido a su padre, pero que estrictamente no. Habrá dicho que estaba usando magia, simplemente informó lo que vio, un hijo menor dándole una paliza a los gemelos Tona con un poder que no se sabe si es magia o aura. Así que deduce que el patriarca va a averiguar lo que puede hacer ese poder y si dicho poder será un beneficio para el futuro y la prosperidad del clan, y así llegan a las puertas del castillo, con todos los soldados formándose para recibir al patriarca. De una manera sexy pide que traigan a los gemelos Tona, cuando ya están en la sala, arrodillados frente a su padre. Él dice sobre el intercado con el más joven y pregunta cuál fue la culpa que ellos cometieron para eso. Estos para aprovechar la ocasión deciden echarle toda la culpa a Jin, mencionando también el poder desconocido sugiriendo que podría ser magia y recordando que la magia es algo prohibido en esa familia así que si Jin está usando ese poder debería ser aprendido antes de ocultar todo lo sucedido, pero el patriarca los interrumpe diciéndoles que se graben bien estas palabras. Si siguen así, no podrán sobrevivir en Roncandel y así manda a traer a Jin. Pensado y es en ese momento que sabemos cómo se llama ese papacito, Charon Roncando, para Jin. Él es la persona más fuerte pero a la vez la más fría que él ha conocido. Charon Roncando tiene el mayor título de la época actual, la cima de un semidios. Es el caballero del Génesis. Antes de ese título, era una persona común y corriente, pero después de alcanzar ese título, perdió la mayoría de las emociones humanas, convirtiéndose en un ser que solo vive por el clan y su desarrollo. En su vida pasada, Chiron no trataba a Jin debido a su falta de talento, pero en esta nueva oportunidad todo será diferente. El prota se asegurará de que nadie pueda prescindir de él. Así entra al gran salón. Bajo la mirada de sus hermanos se arrodilla dándole un saludo al patriarca. Pregunta por qué lo llama así y no padre. Jin menciona que aquí están sus hermanos y hermanas, además de los caballeros guardianes y más de 100 miembros del clan, así que concluyó que esa visita es un asunto oficial, por eso lo trata con respeto, algo que deja impresionada a Luna y dejando al patriarca satisfecho por esa respuesta, pero le pide que se dirija a él como su padre, porque su visita al castillo es por otras razones, y agrega que le preguntará lo mismo que a los hermanos Tona. ¿Qué culpa tuvo él en el enfrentamiento con los gemelos? Jin se pone serio y dice que todo eso fue por la venganza. Si eres miembro de la familia Roncandel, debes devolver el favor, ya sea un favor o un resentimiento, algo que alegra a Mary por esa forma de pensar del más joven. Y el patriarca ordena que todos a excepción del más joven abandonen la sala. Los soldados murmullan si acaso Jin pasó la prueba del patriarca. Debido a que una charla uno a uno con el patriarca es algo impensable que eso ocurra, el patriarca dice que mandó a todos lejos porque tiene un asunto importante que hablar con Jin. Menciona que los gemelos Tona habían hablado sobre que Jin utilizaba un poder extraño, recordándole que la magia está prohibido en la familia, porque no podrás alcanzar el pináculo de la espada si te entrenas en la magia. El ambiente se pone tenso y Chiron le pregunta seriamente qué es ese poder que está usando el prota, advirtiéndole que si es magia no saldrá ileso de esa conversación. Jin piensa que mientras su padre sepa de ese poder no podrá ignorarlo debido a que ese es el poder del dios Olderet. Y mientras que Jin forma una esfera de poder en su mano comienza a decir que él tampoco sabe si eso es magia o aura, así que no sabe cómo llamarlo y le pide a su padre que le dé un nombre, algo que sorprende al patriarca, porque ese poder es el poder del fundador de Roncandel. Esta es energía oscura, algo que también posee la espada Varisa, así que piensa que el destino de Jin es ser el jefe de la familia. El más joven lo saca de sus pensamientos y su padre le menciona que ese poder es el poder de Solderet, dios de la sombra.
Jin pregunta quién es él y Chiron le cuenta que Solderet había hecho un contrato con el fundador de la familia Runkandel, con Lord Temar, y ese dios ha acompañado a la familia desde entonces, pero que cuando Temar falleció, Solderet no había aparecido en Runkandel, así que no sabe cuál es la razón, pero piensa que está tratando de volver a través de Jin, y este tiene una duda, pregunta si acaso el dios Solderet es más fuerte que su padre. Chiron pensando, dice que no lo sabe con exactitud, debido a que aún no se ha enfrentado a un dios antes, y sobándole el cabello a Jin dice que ese fue una excelente pregunta, y que ahora esa inquietud se ha convertido en un gran tema para él, sintiéndose aliviado porque fue una buena decisión haber ido a verlo hoy y le devuelve la pregunta, diciendo cómo quiere usar ese poder de las sombras. Jin firme y con el puño en el corazón, dice que usará ese poder por el bien de la familia. El patriarca recalca eso último y comienza a reírse, porque ese es una mentira muy divertida y le resulta la paliza que él dio a sus hermanos mayores y que los abandonó en medio de la tormenta. Así que es descarado que diga que usará ese poder por el bien de la familia y con tono serio le ordena que le diga a su padre la verdad. Jin sabía que él no iba a dejar pasar eso tan fácil, así que se llena de valor y dice que usará ese poder para él, algo que deja satisfecho a su padre y le dice que a partir de ese momento lo va a estar vigilando, saliendo de la sala, dejando a Jin agotado por esa conversación pero feliz porque lo pudo soportar y logró conseguir la justificación para seguir usando la energía de las sombras como él quisiera, pero gracias a eso, ahora su padre tiene expectativas en él, algo que no se esperaba, y se dice que esta vida será diferente a la anterior. Más tarde, Mary le da un regalo al más joven, entregándosela a la criada, diciéndole que pesa un poco, y con una gran sonrisa le recomienda que lo hierva bien. Luego lo mastique bien y que se ponga fuerte rápidamente, preguntándole si lo ha entendido y así se despide y Jin mira el regalo dudando, pero decide abrirlo, dejándolo sorprendido tanto a él como a Gilly. Y el regalo de Mary es un corazón de fénix, algo que alegra a Jin y llama loca a su hermana, por regalarle algo así a un niño de 7 años. Se nos cuenta un poco de ella. Mary Runkandel, un caballero de 6 estrellas y la 7ª abanderada de Runkandel, también conocida como Wind Fury o en español Viento Furioso, pero también tiene un apodo poco conocido. Este es, la loca de la región sur. Jin piensa que la razón de ese regalo es obvio, pensando en lo último que dijo ella. Date prisa en hacerte más fuerte y así puedas convertirte en mi oponente. Jin estando en la mesa, piensa que comerse el corazón del fénix a temprana edad, además de brindarte resistencia al fuego, también te ayudará con un crecimiento más rápido. Y recuerda que el corazón del fénix es necesario para que un mago de 6 estrellas pueda convocar a un fénix con seguridad y se alegra por eso, porque en esta vida podrá ser capaz de invocar a esa criatura con sus propias manos, y así Gilly llega al donde está Jin, preguntándole si está listo, diciendo que la joven Mary le dio algo muy valioso, así que será mejor comérselo antes de que se enfríe, y antes de eso, le pregunta a los gemelos Tona si tienen algo que decir, y estos, tratando de disimular su hambre, dicen que habían visto a Gilly con una gran olla de sopa, así que pensaron que era demasiado para el más joven. Este le pregunta que si acaso quieren comer un poco y enseguida los gemelos alegremente dicen que sí. Así que Jin les dice que antes de eso tienen que escuchar una de sus peticiones, y esa petición era hacer una especie de mina. Estos seguían cavando en ella, diciendo que si alguien ve eso, se meterán en problemas, pero el otro hermano lo calma, porque el único que se meterá en problemas será Jin, porque fue quien ordenó eso. Ellos solo obedecieron porque querían probar un poco de esa sopa. Así que se ponen de acuerdo con eso y también dicen que el más joven da miedo, y debajo de esa especie de mina, hay una sala escondida, que en medio de ella se encuentra un cuerpo dentro de un gran tanque, parecido a las cápsulas de recuperación de Dragon Ball. Después de completa la excavación, llegan cansado a donde Jin pidiéndole que entregue la sopa. Este le dice que está en la mesa, lista para que se la coman. Esto alegra a los gemelos, pero cuando ven lo que les dejó Jin se decepcionan y molestos preguntan que si no es muy poco lo que dejó. Jin aclara que él les iba a dejar un poco, pero que nunca dijo que tampoco sería, pero al final cumplió con su parte de la promesa dejándoles un poco. Estos de forma molesta agradecen y así, Jin se va a donde está la excavación, halagando el gran trabajo que hicieron los gemelos, llegando a una gran pared, pensando que una magia de una estrella sería suficiente para romperla, y esto lo alegra porque estaba acumulando mucho maná y ahora podrá liberarlo. Así lanza un gran ataque que destruye la pared. Y finalmente nos enteramos cuál es ese lugar, y esta es la biblioteca secreta de Runkandel.
recordando que en su vida anterior nunca pudo estar en ese lugar, así que se siente un poco extraño estar allí y recuerda algo que dijo su hermano mayor para poder ingresar en ella. El hijo de Runkandel está aquí para consultar a Murakan, así se abren las puertas e ingresa a la biblioteca. En este lugar los Runkandel guardan los tomos secretos de las familias que han llevado a la ruina en los últimos años. Ese lugar solo está permitido para los abanderados. Recordando que su hermano le había dicho que no necesitaba saber de ese lugar debido a su falta de talento y por eso nunca se iba a convertir en un abanderado. Pero en esta oportunidad es el primero en llegar allí y va a aprovechar todo lo que le contó en su anterior vida. Así llega donde está el cuerpo misterioso, rodeado de una sombra, puede notar que tiene escama. Así que no es humano y se pregunta por qué algo así está allí, pero enseguida se da cuenta de las palabras utilizadas para entrar allí y se pregunta si ese es el dragón negro Murakan. Se dice que este poderoso dragón fue derrotado por el primer abanderado y entró en un sueño profundo. Jin nunca pensó que eso fuera verdad, pero decide ignorar eso y comienza a buscar los tomos secretos, pero vemos como Murakan comienza a mover la mano. Jin entra a donde hay un montón de libros, preguntándose qué leer primero, y decide leer los secretos de la familia Kungen, porque esta también es una familia de maestro de espadas. Mientras lo revisa, piensa que corre cierto peligro si decide llevárselo y lo atrapan con él, así que decide copiarlo, para leerlo afuera de ese lugar y así sucede. Pero tiempo después decide regresar a la biblioteca para tomar nota de otro libro, pero siente un ruido, sorprendiéndolo porque piensa que nadie pudo haber descubierto ese lugar aún. Pero quien hizo el ruido fue el dragón Murakan, que pregunta quién es Jin. Este queda impactado, porque en su vida pasada nunca escuchó que ese dragón despertara, pero enseguida se calma y sabe que él es el guardián de la familia. Tal vez lo deje ir si muestra respeto y actúa como un niño inocente, así que dice, el niño de Runkandel saluda al guardián de la familia, pero esto molesta a Murakan, que si acaso lo llamo guardián y le grita que si acaso es tan atrevido para tratarlo como un simple guardián, maldiciendo al Runkandel que lo venció, diciendo que si acaso enseñó esas cosas a sus descendientes, pero se calma, diciendo que hace mucho tiempo no olía a algo tan interesante, pero lo único que encontró fue a un simple niño y se le acerca a Jin preguntándole por qué huele a energía de las sombras, algo que Jin inocentemente pregunta qué es eso, pero el dragón dice que aunque ha dormido por los últimos 1000 años, puede recordar claramente ese olor peculiar de las sombras y ese distintivo olor solo puede provenir de alguien que haya hecho un contrato como lo hizo Temar. Jin entiende qué pasa así que decide mostrar ese poder. Algo que decepciona al dragón preguntándole a Solderet si lo que está viendo es en serio, si el contrato de 1000 años que le prometió es ese pequeño niño. Así los dos se quedan sin palabras, pero enseguida Murakan saluda a Jin, y le cuenta que hace muchos años, hizo una promesa con Solderet, por lo que la persona que necesita cooperar con él para mantener esa promesa es él, Jin Runkandel. Y Murakan se comienza a transformar diciendo que él es el representante de Solderet, su amigo y el último descendiente del primer ser creado de las sombras, así que a partir de ese momento, él va a estar a su lado. Algo que sorprende a Jin. El dragón le pide que diga el nombre del contratista de Solderet, así este se presenta, Jin Runkandel, el 13º hijo y el más joven de la familia Runkandel, chocando su puño con una garra de Murakan. El lugar en donde se encuentra el castillo de la tormenta, se llama la montaña Murakan, gracias a el mismo dragón. Este gobernó ese lugar hace mucho tiempo, pero tuvo una lucha contra Temar Runkandel. Hace 1000 años y con la derrota del dragón y la destrucción del castillo, Murakan entró en un sueño profundo. Pero Jin sabe que eso no es del todo cierto, porque todo contrato que se hace con un dios, también se hace junto a un dragón, y como no se sabía mucho del dragón guardián de Solderet, habían dudas de él, pero es por estar en un profundo sueño, pero ahora que ha despertado, cree que también tendrá un dragón guardián con él. Jin vuelve a regresar a la biblioteca secreta, diciéndole a Murakan que su niñera preparó muchos bocadillos así que se lo regala al dragón, para aprovechar la oportunidad de estar con él y así poder preguntarle de los temas que siente curiosidad. Una de las preguntas fue por qué había luchado con Temar, pero como pasó hace mucho tiempo, el dragón no se acuerda, pero Jin sabe una cosa de él. Murakan adora el pastel de fresa. El dragón le pregunta qué tanto hace yendo a ese lugar, este le explica que transcribe los textos secretos para estudiarlo, algo que sorprende al dragón, pero Jin lo calma, porque solo puede entender una parte de esas escrituras. Pero Murakan le da motivación, diciéndole que para ese entendimiento es algo adelantado para los otros niños de su edad. Pero Jin dice que para niños normales ese entendimiento es algo extraordinario, pero él es un Runkandel,
lo que está haciendo ahora es algo normal en esa familia y le confiesa que si quiere destruir a todos los Roncandel, tiene que sobrepasar a sus 12 hermanos, a su padre, madre y a los otros mayores, así que tiene que trabajar más duro. Y le pregunta a Murakan cuánto del libro que está leyendo habría entendido Temar, comparándose con el ser más fuerte de la historia, y el dragón le responde que no había entendido nada si tuviera la edad de Jin, pero él no necesitó de leer para luchar extraordinariamente bien. Jin tiene potencial como Temar, pero no es tan bueno como él, algo que decepciona al prota, diciendo que nunca podrá llegar a ser como él. Pero el dragón lo vuelve a motivar diciéndole que es tan inteligente para leer esos libros complicados y le recuerda que al igual que Temar él es un contratista de Solderet y aún es muy joven, así que tiene que seguir trabajando duro y en el futuro será tan fuerte como el fundador y tal vez lo pueda superar, algo que duda Jin, pero Murakan le dice si sabe acaso el apodo de Solderet, pero el niño no lo sabe y ese apodo es infinito. Esto quiere decir que su poder no tiene fin, por lo que Jin, siendo su contratista, tampoco tendrá algún límite, y le da una palmada en la espalda a Jin, diciéndole que le va a enseñar una nueva técnica para que no esté tan triste y tenga más fe en él. Esta técnica se llama liberación de la energía de las sombras. El dragón explica que todos los seres que usen la energía de las sombras deben estar familiarizados con ella. Este es el comienzo y fin de usar el poder de las sombras, pero le advierte que tenga cuidado al momento de usarla, porque es extremadamente peligrosa si se usa de manera incorrecta. Jin lo entiende y pregunta qué tiene que hacer primero, y esto es abrir su maná, algo que el prota ya lo había hecho muchas veces en su vida pasada. El dragón explica que la liberación de la energía de la sombra es abrir su maná y moverlo, así que tiene que hacer esas dos cosas de manera adecuada. Tiene que comenzar a practicar eso durante los próximos 2 o 3 años, pero eso molesta a Jin, porque piensa que es mucho tiempo y Murakan dice que tiene que aprender lo básico primero para que después le pueda enseñar cosas avanzadas, pero Jin forma una esfera de maná en su mano, algo que sorprende al dragón, porque no sabe cómo puede hacer eso, pero Jin le responde que ya sabía hacer eso hace mucho tiempo y pregunta si puede mover el maná, y Jin mueve la esfera a su otra mano, sorprendiendo más al dragón, que dice que solo los genios entre genios podrían hacer eso, y convencido del talento de Jin decide mostrarle la liberación de la energía de las sombras, alegrando a Jin por ver ese poder. Esta técnica se deriva de las sombras y todas las sombras de ese mundo nacieron de Solderet, por lo tanto ese dios es el dueño de todas ellas, y como Jin es el único contratista de él, eso quiere decir que este puede ser el dueño de todas las sombras. Estallando el poder de las sombras, y le pregunta a Jin qué piensa sobre esa técnica, dejándolo sorprendido. Cambiando de escenario, vemos como Luna había destruido a una criatura y un soldado le informa que ese lugar ya está despejado, por lo tanto solo faltan 5 zonas más para completar la misión. Luna dice que entonces solo bastará 4 meses para completarla, mandando a que tomen un descanso para seguir más tarde, y le hace una última pregunta al soldado. Ella le pregunta qué le suele gustar a los niños de 9 años, y así pasó medio año desde que conoció a Murakan, con los gemelos Tona a punto de abandonar el castillo por haber cumplido ya 10 años. Y Jin, que cumplía 9 años, celebrando ese día con Gilly, que le da un pastel, y los demás empleados felicitándolo, y que han interrumpido la celebración, informándole al más joven que Luna había llegado para visitarlo, algo que tanto a Jin como a Gilly, la mayor de los 3 hermanos Roncandel, la primera abanderada y un caballero de 9 estrellas, la ballena blanca, Luna Roncandel, aunque era la más fuerte de los 3 hermanos. Ella no mostraba ningún interés en ser el patriarca de la familia, por eso se había alejado de la sucia pelea conocida como la Guerra de Sucesión. Ella en verdad le hacía honor a su apodo, la solitaria ballena blanca que se mueve sola. Por eso ella nunca mostró ningún interés en ninguno de sus hermanos, y la relación de ella y Jin en su anterior vida se describe como unos extraños, así de distanciados eran, pero que haya decidido ir al castillo de la tormenta sin ningún aviso, es algo inimaginable, pensando que si había ocurrido algo en la familia, pero Jin piensa que si no es eso, tal vez ya sabe que él ha estado en la biblioteca secreta. Sin nada que perder, se acerca a ella y se saludan. Jin diciendo que si hubiera sabido de su visita, se hubiera vestido apropiadamente para recibirla, algo que alegra a Luna, que le soba el cabello diciendo que si es necesario un anuncio para visitar a su hermano menor, y se preocupa por él porque siente que es un poco raro, pero este solo está nervioso. Pero solamente es porque está muy cerca de su hermana mayor, y ese comportamiento es inusual en la familia Roncandel, porque la tradición es que los hermanos se mantengan a raya, se roben y se destruyan entre sí para ser el próximo patriarca.
Luna cree que para Jin ella solo fue a mantenerlo a raya, así que dice que no lo había pensado bien, se había olvidado que él era el más joven de los Roncandel, así que se arrodilla y le pide disculpas y le pide hablar a solas por un momento, preguntándole si puede pedirle a su niñera y a los soldados que abandonen la sala por un momento. Este felizmente lo acepta, pensando que la situación no es tan mala, así estando ya solos. Luna dice que la razón por la que fue a verlo es porque tiene algo que decirle. Jin pregunta qué es eso que tiene que decir. Luna le informa que la última vez el papá lo visitó la última vez, el comportamiento que tuvo Jin hizo que todos los otros hermanos comenzaran a mostrar atención en él. Eso significa que en el momento en que Jin deje ese castillo, los hermanos lo van a estar vigilando muy de cerca. Así que Luna espera que el más joven no pierda su felicidad por estar en esa pelea familiar y que no sufra la traición de la familia Roncandel. Jin se pregunta a sí mismo si esa es la razón por la que Luna renunció a ser el patriarca, y piensa que si ella desea eso, entonces ¿por qué no le dijo nada o no le advirtió de ese asunto en su anterior vida? Preguntándose si acaso no valía la pena informarle de eso o si es que los hermanos nunca lo vieron como competencia para el trono. Jin aún así le agradece por esas palabras y le dice que de todos modos él no va a renunciar a esa lucha. Luna insiste que se tome en serio las palabras de él, pero este le responde que está bien, además ya pasó por un intento de asesinato una vez, así que no va a renunciar a esa lucha. Luna al saber algo así queda sorprendida y molesta, comienza a desprender aura diciendo quién se atreve a hacer algo así en el castillo de la tormenta. ¿Cuál fue el maldito hermano que se atrevería a intentar matar a Jin en ese lugar? Y le pregunta al más joven que le diga cuál fue el hermano que lo intentó matarlo. Pero este le responde que no le puede decir porque aún no tiene información, pero que no se preocupe porque aún sigue con vida. Y le dice que no todos los hermanos lo odian, agradeciéndole por esas palabras, le trae alegría a su corazón. Luna lo abraza. Lamentándose le dice que es triste porque ese suceso significa que ya se metió en esa sucia y terrible lucha familiar. Jin reconoce que la hermana mayor tiene un corazón gentil, por lo que le pide que tranquilice, y ella se calma, diciendo que hoy es un día especial, hoy es el cumpleaños del más joven y esa es la razón por la que ella lo visitó, para darle su regalo de cumpleaños. Este es un collar y le pide que se dé la vuelta para ponerle el collar diciéndole que solo una vez, cuando crea que no pueda soportar sus cargas, rompe ese cristal azul del colgante y en donde quiera que esté, ella irá a buscarlo y le pide que nunca lo olvide de llevarlo consigo, deseándole un feliz cumpleaños. Jin agradece y ya estando en la mesa comen pastel, y tiempo después Luna se despide. Jin vuelve a la biblioteca y Murakan al ver el colgante pregunta qué es eso. El prota le dice que fue un regalo de cumpleaños, algo que pone nervioso al dragón porque dice que la persona que le regaló eso debe de querer mucho a Jin y esto es porque ese cristal es un artefacto del rey demonio Orgal. Hace 1000 años las personas arriesgaban sus vidas por tener al menos un artefacto de él, y Murakan deduce que ese regalo vino de la persona que poseía una gran energía. Jin lo afirma y pregunta si de verdad sintió la energía de Luna desde ese lugar y el dragón le dice que así fue y que ella también sintió su energía. Algo que asombra a Jin y pregunta si acaso ella va a informar a su familia de eso, pero Murakan lo llama estúpido por pensar algo así de la persona que le dio un objeto tan valioso, así que no va a dejar morir a su hermano menor y le dice que puede confiar en ella, y vemos cuando Luna sintió esa fuerte energía, diciendo que si el pequeño está preparando algo entonces ella fingirá no ver nada y pide que Jin nunca se olvide que haga lo que haga o se convierta en lo que se convierta, su hermana mayor siempre lo va a apoyar. Jin pensaba que su tiempo en el castillo iba a ser aburrido, pero fue todo lo contrario, el reconocimiento de su padre, el corazón del Fénix que Mare le regaló, una mejor relación con Luna e incluso su encuentro con Murakan, algo que nunca se imaginó que le pasaría en su anterior vida, pero ahora tiene 10 años, por lo que ha comenzado a prepararse para dejar el castillo de la tormenta mientras que tomaba un pequeño entrenamiento con Khan. Y ese ejercicio sorprendió al guardián, que piensa que era normal que el patriarca sienta curiosidad por Jin, aunque él es el evaluador siente que la mirada del más joven está evaluando su capacidad de enseñanza. Este decide darse un momento para descansar, diciéndole a Jin que no falta mucho para que deje ese lugar, así que le promete el mejor de los entrenamientos antes de que se marche, algo que Jin acepta. Más tarde, vemos cómo este está probando si el regalo de Mare le dio resultados, algo que sorprende a Gilly, pero él la calma, porque si funcionó, ahora ese fuego le parece agua tibia, pero Gilly sigue fascinada, porque a pesar de saber del corazón del Fénix, nunca había visto los efectos. Pero para Jin solo ha absorbido la mitad de ese poder,
así que espera que dentro de unos años lo haya absorbido por completo. La niñera interrumpe sus pensamientos, diciéndole que ya mañana se irán. Si necesita algo que por favor se lo pida ahora, y solo le pide empacar 2 libros, porque Jin los quiere leer durante el viaje. El protagonista vuelve a ver a Murakan, recordándole que ya mañana se va de ese lugar y el dragón está emocionado por eso, porque ha esperado ese día desde hace mucho tiempo. Pero Jin duda de eso y pregunta cómo lo va a seguir, y el dragón enalteciéndose le dice que no se preocupe por eso, él es un gran dragón, aunque no está tan fuerte como antes. Podrá seguirlo sin que nadie se dé cuenta de su presencia, pero Jin solo le prestó atención a que Murakan se había vuelto débil y pregunta por qué no le había dicho algo así, y el dragón lo llama tonto. ¿Cómo va a estar fuerte si en los últimos 1000 años solo ha estado durmiendo? Jin pregunta si puede recuperar su poder otra vez. Dice que sí, al igual que Jin también se volverá tan fuerte como él, porque es su dragón guardián, y le pide a Jin que se vuelva un poderoso espadachín mágico como Temar. Y eso anteriormente Jin lo había escuchado de Solderet. Los Roncandel anteriormente era originalmente una familia de espadachines mágicos y Temar era el espadachín mágico más fuerte de la historia, pero actualmente casi nadie conoce ese hecho. Murakan dice que la razón por la que el actual Roncandel prohibió la magia y solo busca la cima de la espada es por un voto humillante que se hizo hace muchos años. Pero cambia de tema y dice que aunque es el dragón guardián de la familia, actualmente tendría pocos acogedores, pero si fuera hace 1000 años ellos 2 serían adorados por traer al mundo al ser más noble, algo que Jin duda, pero Murakan lo calma y dice que de todas formas se esconderá bien, así que no tiene de qué preocuparse, y menciona qué pasará si alguien encuentra ese lugar y ve que en ese gran frasco no hay nadie, y Jin dice que puede hacer magia ilusoria con la lengua de dragón, algo que el dragón se molesta porque lo están menospreciando por usar una magia así para ocultar su existencia. Pero el protagonista firme le dice que esa magia de ilusión es pan comido para él, así que no tiene que preocuparse, y al final el dragón lo acepta diciendo que va a cooperar con Jin para mantener ese hechizo por más tiempo hasta que el protagonista sea más grande, y le pide que lo trate con más respeto si está agradecido. Por eso, Jin lo acepta y como muestra de agradecimiento le regala un pastel con las primeras fresas del año y una botella de alcohol que había robado hace poco. El dragón se emociona por eso, pero Jin le pide que no se vaya a emborrachar y que no haga un desastre con la magia ilusoria, pero Murakan le pide que se calme, que eso no va a suceder, y le pide que en algún momento le presente a su niñera para comer más de esos pasteles. Tiempo después, vemos como Gilly termina de acomodar el abrigo de Jin, diciéndole que no vaya a esperar una vida tranquila y relajada en el castillo principal, aunque entrenando mucho allí. En ese lugar estará más ocupado y las cosas serán más difíciles y no podrá comer del pastel que prepara ella cuando quiera. Jin lo acepta y dice que no se preocupe, él hará lo que pueda en el castillo principal. Gilly se arrodilla y le dice que ella también dedicará aún más a servirle, y así llegan los caballeros Gerón y Joules, saludando al joven maestros. Ellos van a escoltarlo hasta el Jardín de las Espadas y así se ponen en marcha. Día 30 de octubre del año 1790, finalmente Jin deja el Castillo de la Tormenta para dirigirse al castillo principal, el Jardín de las Espadas. Durante el camino, notan que está nevando, así que lo mejor será parar en un pueblo cercano, y en eso escucha un ruido fuerte que hace tambalear el carruaje. Los caballeros le piden a Jin que se calme, es una emboscada y ellos se harán cargo de eso. Gilly también le dice a Jin que no se preocupe, esos caballeros son de 7 estrellas, podrá hacerle frente a los 20 enemigos que los están rodeando, pero siente algo raro y enseguida le pide a su criada que abandonen el carruaje, porque al menos uno de esos caballeros siempre debe estar al lado de él. Entonces hay un traidor y puede haber un explosivo en el carruaje. Gilly lo entiende y saca unas agarras para destruir el techo, así poder escapar. Pero antes de irse de ese lugar, Jin pide regresar porque tiene que confirmar si quienes los estaban rodeando eran los buenos, y el protagonista tenía razón, era un grupo que estaban buscando al más joven. Este grupo estaba conformado por miembros de la familia Yuta y Mitele de magia y miembros de un grupo de mercenarios del Rey Negro. Así confirman que ya lo habían encontrado, y Mureka, el capitán del escuadrón del Rey Negro, le habían ordenado rescatar a Jin a petición de Roncandel y estaban luchando con los 2 caballeros que eran traidores. Pero Jin aclara que solo son farsantes, porque si de verdad fueran de 7 estrellas ya esta lucha habría terminado. Ellos gritan que no dirán nada a los perros de Roncandel.
Así que Jin le ordena a Gilly que le quite la vida a uno y al otro simplemente cortarle un brazo y traerlo a mí, yo lo voy a interrogar. Así la criada de lanza a cumplir su misión, decapitando al hablador y enseguida le corta el brazo al otro y lo arrastra hasta donde está Jin y este dice que sus amos son unos estúpidos. Si querían asesinar a un niño de Runkandel debería por lo menos mandar a 5 caballeros de 8 estrellas, el chico comienza a gritar diciendo que eso solo es una advertencia. El fin de los Runkandel se acerca y Jin está de acuerdo, diciendo que también quiere eso y que dé inicio al reinado de Jin Runkandel, el caballero. Grita diciendo que alabado sea el gran Siple y ahora todo tiene sentido para Jin, esta es una renombrada familia de magia que gobierna la otra mitad del mundo. Son lo opuesto de los Runkandel que buscan la divinidad con las espadas, los Cipres buscan la magia definitiva, hace 1000 años, con la muerte del fundador. Los Cipres impusieron un juramento humillante para prohibir su magia en todo Runkandel y así todas las habilidades mágicas fueron selladas y por eso, estas dos familias son enemigos, desde hace 1000 años, así que para Jin ya todo tiene sentido, todo eso lo hizo un seguidor de Siple y le ordena a Gilly que lo tire por allí, porque no vale la pena interrogarlo y mientras era arrastrado insultaba allí diciéndole que lo matara rápido, pero Jin piensa que los Cipres no manejar las cosas así, por lo tanto fue un seguidor de ellos que planeó algo así, pero le parece extraño que hayan podido engañar a una caballero 7 estrellas y es en ese momento de que ese bastardo está detrás de ese ataque, así Gilly llega y le informa a Jin que ya se deshizo del caballero que faltaba, el protagonista lo entiende y le habla a Mureka, diciendo que lograron escapar gracias a que ellos distrajeron a los impostores, cuando lleguen al castillo informará de su gran trabajo, así su familia será recompensada con creces y le pide que lo siga escoltando hasta el teletransporte. El pelirrojo dice que hará lo mejor que pueda y piensa que un niño de 10 años, aunque sea un Runkandel ya demuestra tanta confianza estando fuera del castillo, así que lo que dijo antes no es una tontería, tal vez si lo logre, así que le ordena a sus compañeros que se comporte y no haga ninguna estupidez. Pero estos solo bromeaban por esa orden y ya cuando todo está listo comienza a moverse hacia el lugar de destino y en el camino Gilly pregunta si está bien dejar vivo a ese sujeto y Jin dice que las probabilidades de que sobreviva son pocas y él solo quiere dejar un mensaje para sus atacantes y le pide a su niñera que no se dé tan duro, no es su culpa lo que pasó, pero aún así ella se disculpa porque hizo un pésimo trabajo, ella es una guerrera de 7 estrellas, como niñera de la familia Runkandel. Su destino está ligado al niño que se le asigne y recordando que en su vida pasada también fue su niñera y esta también sufría maltrato de las otras criadas pero ella nunca lo abandonó y cuando este fue desterrado de la familia ella también sufrió el mismo destino y lo único que hizo fue disculparse con su joven amo por no haberlo cuidado mejor, así que él no quiere ser tan duro con ella, pero quiere que se haga más fuerte. Ella continúa disculpándose pero esto molesta a Jin y le grita que mientras sea su niñera también es el único guardián que tiene, si deja que ese asunto la derrumbe, en el futuro tendrán problemas cuando vuelvan a salir y termina diciendo que nunca vuelva a mencionar eso, ella lo acepta y dice que lo apoyará en todo lo que pueda y así llegan a la posada, con Jin volviendo a pensar en quien está involucrado en el ataque anterior. Este es Bubar Gastón, un hechicero de la transformación es algo que también hacen los dragones, pero no de una forma perfecta. Pero Bubar era alguien que si lograba una transformación perfecta y la utilizaba para realizar numerosos crímenes, recordando que cuando tenía 20 años en su anterior vida, la división de Viment lo había arrestado y piensa que si actualmente lo convierte en su aliado, tendría mucha ventaja pero no hará eso con alguien que ya lo atacó, así que solo quiere saber si sigue siendo la misma mierda que en su vida pasada y luego se queda dormido y al rato vemos a un gato en la ventana que no deja de maullar, despertando a Jin por eso. Mientras se estira el gato aumenta el volumen y es cuando recuerda las palabras de Murakan y le grita que nunca pensó que lo iba a seguir estando en esa forma, se disculpa y entra a la habitación. Y Jin le dice que pensó que se iba a transformar en uno de sus acompañantes pero el dragón le grita diciendo que si hace eso todos se iban a fijar en él y cuando iba a dar un paso se tropieza con una tabla y termina dándole de frente a la pared. El ruido es tan fuerte que enseguida Gilly entró preguntando si todo está bien, viendo cómo parte de la ventana está rota, Jin que no sabe qué decir y un señor sobándose la frente. Gilly se molesta sacando sus garras le pregunta que si es tan atrevido para irrumpir al joven amo y lo comienza a ahorcar amenazándolo porque lo va a cortar en 1000 pedazos. Pero Murakan al escuchar el nombre de Gilly enseguida levanta la cabeza y dice mi pastel de fresa, por fin te conozco,
He esperado ese día con mucha ansias, dejándola sin palabras a ella y a Jin con pena ajena. Pero al final Jin los presenta y Gilly se disculpa porque este es el dragón guardián Murakan y el dragón le dice que no se preocupe, llamándola otra vez pastel de fresa y Gilly pregunta por qué la llama así, este responde porque eres maravillosa, hermosa y haces un pastel de fresa perfecto y es cuando Gilly cae en cuenta él es la razón por la que Jin siempre le pedía pastel y después de un tiempo, Jin le explica todo, algo que sorprende a la niñera. Porque ella sabía que su amo era talentoso pero la verdad está a un nivel diferente y todo eso la pone feliz por ser su criada y piensa que el sonido de hace un momento fue porque la transformación de Murakan se agotó. Pero este dice que solo se tropezó comenzando a reírse y Gilly asustada le pregunta a Jin si de verdad pueden confiar en ese tipo y tiempo después, estando en la puerta de teletransporte, Gilly se despide de los escoltas, diciendo que fue un viaje agradable y que serán recompensados tanto ellos como sus familiares. El pelirrojo agradece y dice que también fue una buena experiencia para ellos, esperando el éxito en la vida del joven Jin y menciona el nombre de la criada Gilly McLaurin haciéndole una pregunta, siendo tan talentosa, ¿por qué abandonó su familia y decidió ser una niñera? Del joven Runkandel, ella dice que ese asunto no es tan importante como para hablarlo. El escolta lo entiende y se disculpa para luego despedirse y ya adentro Jin se identifica y lo llevan a otra sala porque tiene que esperar 2 horas para que lo teletransporte a su destino. En ese lugar Gilly le dice al joven que está preocupada por si descubren a Murakan o que él usa magia, pero Jin la tranquiliza y dice que todo estará bien pero son interrumpidos este es un chico con sus 2 guardianes, Jin. Enseguida lo identifica como un simple, el chico se sienta enfrente del protagonista y con una actitud soberbia dice que tenía el presentimiento de no viajar hoy, pensar que se encontraría con unos mocosos en ese lugar pero se distrae rápidamente cuando ve a Murakan transformado en gato y lo llama para sobarlo pero antes de eso el gato lo ataca y enseguida los guardias se preparan para atacar pero el chico simple los calma porque solo fue un gato y él lo había provocado y sería riesgoso sacar una espada delante de un Runkandel, el chico solo quería provocar un poco a Jin con esa actitud, pero no pensó que él iba a tener una actitud tan tranquila y poniéndose de pie se presenta como Barraden Zeppel y se disculpa por ser un grosero hace un momento, Jin lo recuerda, en su vida pasada él era un mago fuerte, quien heredó la familia Siple y una figura a seguir por los jóvenes magos por su gran habilidad y carácter fuerte, sintiendo que anteriormente estaba a un nivel imposible de alcanzar. Pero ahora que se lo encuentra siendo unos niños le parece divertido ese acontecimiento, Jin acepta las disculpas y dice que también quería saber qué clase de persona era y se alegra porque no es un completo idiota. Beradin pregunta cómo supo eso. Este responde que fue al momento de detener a sus guardias de sacar sus espadas, si no hubiera dicho eso, probablemente llegara a su destino sin ellos y con un par de dedos menos. El simple ríe diciendo que esas bromas son fuertes, pero Jin se pone serio y le pregunta si cree que está bromeando. Beradin se calma y le aconseja a Jin que si se encuentra en esa misma situación con otro simple que no tome la decisión de cortarle los dedos, porque sería un problema para las dos familias. Pero Jin dice que ese consejo es una estupidez preguntándole si de verdad cree que los padres de ambos se van a involucrar en una lucha de 2 niños. Beradin lo entiende y dice que simplemente los adultos solamente lo arreglaran con oro y listo, así que por todo lo que aprendió allí, dice que en un futuro va a pagar ese aprendizaje, pero Jin no lo quiere para después, él quiere que se quede callado durante el tiempo que estén allí con eso estarán sin deudas. Beradin lo acepta pero no deja de moverse, pensando que en un futuro Jin será alguien grandioso y que por culpa de los problemas familiares no le puede pedir ser su amigo, pero se emociona porque al menos en el futuro, Jin podrá convertirse en su enemigo algo que le parece genial, pero todo ese comportamiento le molesta a Jin, pareciéndole que todos los Cipres están locos. Una voz agradece la paciencia y dice que la teletransportación comenzará en breve y el Ciple le grita para que se vuelvan a encontrar más adelante y Jin está de acuerdo con él y así cada uno es teletransportado a sus lugares respectivos. Cuando Jin llega al castillo es recibido por Pedro, el amo de llave de ese lugar, que lo saluda inclinándose y le da la bienvenida a Jin Runkandel al castillo principal de los Runkandel, el jardín de las espadas. Ese lugar es el símbolo de los sueños y el honor de cada Runkandel, porque los únicos que han contribuido en gran medida a la familia, puede clavar sus espadas allí y ese era el sueño de Jin en su vida pasada pero eso es algo estúpido, alguien sin talento como pudo pensar algo así, pero esta vez será diferente.
Tendrá una vida que valga la vida vivirla y así llega a donde está su padre y hermanos, quien lo saluda primero es su madre Rosa Runcandel y su padre. Nota al gato, preguntándole si recogió a un extraviado, Jin dice sí, lo recogió. Algo que nota el padre que utilizó bien las palabras y enseguida los hermanos lo miran con una aura amenazante y su madre pregunta por el nombre del animal, este responde Mariposa Runcandel, algo que molesta a los hermanos, porque es despreciable usar el apellido Runcandel en un animal insignificante y su padre detiene el alboroto preguntándole a Jin por qué le puso ese nombre, él responde es para que él se haga responsable de la mascota y como es la primera vez, su nombre tiene que tener peso. Algo que pregunta el padre si de verdad sabe el peso de llevar ese nombre, este dice que sí y que si alguien se mete con Mariposa, él tomará venganza, su padre alaba el talento para hacer enemigos de Jin, porque ya sus hermanos lo están mirando con odio y Jin le confirma al padre que también tiene talento para matar a sus enemigos, emocionando al padre por esa respuesta y les dice a sus demás hijos que deberían de estar preocupados por tratar con ese descarado hijo menor y así pasan 4 años, vemos a un Jin adolescente, tiene 14 años y es un caballero de 2 estrellas, Garon. Un instructor le informa a Jin que ya van a terminar el entrenamiento matutino por hoy, este lo acepta y se va a comer con los cadetes. Algo que pregunta Garon y él le dice que simplemente no quiere tener una batalla de miradas con sus hermanos, mientras está en unas escaleras Velop le lleva la comida, este es Velop Smith, caballero, guardián de bajo rango, Jin lo mira y piensa que tras retrasarse en su entrenamiento, está destinado a ser descalificado para convertirse en un cadete y será desterrado de ese lugar, así que le pregunta si está rica la comida. Este le da un discurso agradeciendo todo pero Jin enseguida lo calma y le pide que se comporte mejor, porque por esa habladuría es que lo subestiman, que mejore su postura y se tenga más confianza porque es un cadete de los caballeros de los Roncandel, el rubio menciona sus malas. Nota y aún no llega a ser caballero de una estrella pero Jin dice que eso no importa. Porque llegar a ser un caballero en esa familia es muy difícil además es superior a los niños fuera de allí y piensa que con esa actitud del chico, es probable que sufrió bullying y recuerda que en su vida pasada, como ese ser tan puro, después de aprender otra técnica de espada y convertirse en un perro leal a Viment se volvió un asesino despiadado y tiempo después fue un guardaespaldas real para finalmente quitarse la vida, algo que estremeció a Jin cuando supo eso, así que con determinación Jin se dice que eso no va a ocurrir. No dejará que sea desterrado, ya es suficiente con vivir sin suerte y morir una vez. Tiempo después vemos como Jin se dirige al campo de entrenamiento, pensando que ya la energía de la sombra es de 2 estrellas, su maná es de 4 y en la espada 2, piensa que en 3 años alcanzará las 3 estrellas. Cuando ya está enfrente de Luna, esta le dice que harán lo mismo de ayer. Pero, hoy se tiene que defender de forma diferente, con los ojos cerrados, solo tiene que ver con el ojo de la mente, algo que hace dudar a Jin porque nunca había oído hablar de algo así. Ella dice que obtener ese ojo es lo más importante para un espadachín, pero esto molesta a Jin porque ese poder lo obtiene un caballero de más de 7 estrellas. ¿Cómo puede ella enseñarle algo así a alguien que recién es 2 estrellas? Ese ojo se obtiene dispersando aura, algo que a Jin le cuesta hacer en ese entrenamiento, porque no ha podido agarrar el truco, pero él confía en su hermana, sabiendo que ella tendrá algo preparado y ella está seguro que algún día va a lograr y así se termina el entrenamiento, mientras Jin se iba. Luna piensa que es impresionante la concentración de Jin, supera a los caballeros de 2 estrellas pensando que en unos años podrá entender ese entrenamiento. Deseándole que siga creciendo y ahora nos encontramos con un entrenamiento en conjunto, con el profesor diciendo que se preparen para el siguiente sparring porque ese representa gran parte de sus notas para ser un caballero guardián y le dice a Jin que hoy es un día importante, porque la señora Rosa dijo que si derrota a 10 rangos superiores hoy, a comienzo del próximo año lo ascenderán de clases algo que emociona al chico y mira cómo está temblando el rubio, diciendo que tendrá que tomar medidas para que no lo echen. El profe explica cómo serán los combates y los 10 más fuertes se enfrentarán al joven maestro. Jin, vemos algunos combates para finalmente ver cómo los 10 finalistas son destrozados por el protagonista, pero sabe que no será fácil porque su récord es de 8, y si quiere llegar a los 10, tendrá que tener cuidado con ella, Mesa Milcano. Aprendiz de caballero y es de rango básico, ella está destinada a ser un gran caballero después de pasar todos los cursos y está emocionada dice que hoy le gustaría vencerlo sí o sí, así lanzándose al ataque. Jin nota que se ha vuelto fuerte pero no tanto como para vencerlo,
El problema serán los siguientes combates, así que decide contraatacar con movimientos simples y la chica piensa que le está faltando el respeto con esos ataques y lanza un gran ataque pensando que hoy será diferente. Hoy no perderá ante el joven maestro, pero Jin le corta su espada y apuntándole la felicita por dar un buen combate, y eso lo logró porque todos sus ataques iban al mismo lugar, algo que recién notó la chica, que sabe que están al mismo nivel de poder, pero la precisión y tenacidad son totalmente diferentes. Al final acepta su derrota, pero con determinación le asegura a Jin que entrenará más para vencerlo algún día, y después de ese combate le fue más fácil derrotar a los otros por la abrumadora fuerza que mostró antes, y así el profesor lo felicita porque logró la meta y pronto recibirá clases de un verdadero Runkandel, y así iba a dar por terminado el entrenamiento de hoy, pero Jin lo interrumpe porque quiere enfrentarse a alguien más y grita su nombre, Velop Smith, ordenándole que agarre la espada y se prepare para el combate. El chico se muere de los nervios preguntando si de verdad le hablaba a él. El protagonista lo afirma diciendo que no puede vivir en Runkandel de esa forma. Da un paso adelante porque hoy serás destruido, y súper nervioso sube a la arena, preguntándose por qué lo habrá elegido a él, y atrás sus compañeros se burlan del rubio. Jin menciona que está cansado después de los combates, pero él no ha hecho mucho, pero aún así no podrá ganarle. Por eso fue elegido, y Jin se lanza con hambre de destruir a su enemigo. El rubio milagrosamente se defiende del ataque y pregunta el por qué, pero no termina de hablar cuando recibe otro ataque y Jin lo felicita por bloquearlo bien, pero vuelve a atacar lanzándole un poco de piedras que estaban en el campo usándola como distracción y ataca en su pierna de apoyo. Estando en el suelo adolorido pregunta por qué está haciendo eso y Jin solo dice que él quiere luchar contra el rubio, lo pudo haber eliminado en ese momento y le ordena levantarse para seguir luchando, solo será misericordioso una vez, y mientras el chico se ponía de pie comienza a manifestar aura. Algo que asombra a los espectadores y le piden al profe que detenga el combate, pero Jin le ordena a todos que lo que están a punto de ver tendrán que llevárselo a la tumba, algo que entienden todos, y Velop dice que eso era lo que el joven maestro quería. Este lo afirma y dice que si sabe usarlo que no se contenga, y así el rubio se lanza con un fuerte ataque que rompe la espada de Jin, y piensa que no creía que fuera tan fuerte porque en sus antiguos enfrentamientos el rubio analizaba a su contrincante y se igualaba a su nivel y por eso perdía siempre, pero con la espada rota, Jin comienza a atacar a puño limpio, poniendo a temblar al chico, pero enseguida cae en una llave de Jin y solo le queda rendirse, y entrando en el piso medio inconsciente le pregunta a Jin, ¿por qué no termina lo que empezó? Y le grita que si le gusta jugar con los demás, ¿por qué provoca a los demás? ¿Por qué es tan cruel? Pero Jin dice que él no sabe nada, a él también le duele provocar a los demás. Jin acepta que no conoce del todo a Velop, pero tiene claro una cosa, el cuidado del comportamiento es algo que poseen los fuertes. El rubio es más amable que él, pero también más débil, y ese comportamiento lo llevará a su muerte en el infierno en donde están, y finalmente le pide que se haga más fuerte para que pueda proteger esa bondad que lleva con él y con los demás, y se disculpa por haber sido tan duro con él, y así llega la comida y Jin le dice al rubio que esta vez él llevará su comida al lugar en donde se siente el chico. Cambiando de escena, vemos un lugar penumbre. Allí vemos cómo Kan le está contando un chisme sobre el más joven al jefe de la familia, su lucha contra el chico rubio y lo que dijo. Todo eso hace reír al patriarca por la convicción del más joven, la de cuidar al débil mientras batallas contra los más fuerte, así que tendrá que ver cómo avanza ese pensamiento y si tendrá algún valor, y así termina de hablar con Kan diciéndole la primera misión al más joven. Hasta aquí el resumen de hoy, tipo, próximamente la parte 2, me apoyarías con tu gran like, eso me ayudaría mucho, y que te suscribieras para traer más resúmenes. Nos vemos en el próximo video. Bye, goodbye.